Listo. Entonces nosotros tenemos ahorita un factor fundamental, que es nuestro firewall. ¿Listo? Ese factor fundamental es el que nosotros estamos configurando. Ese es el que nos permite a nosotros tener pues, nuestra, nuestra actividad tanto de entrada como de salida eh, para poder pues, mantener aquí nuestra seguridad. ¿Listo? Pero este firewall tiene la función de proteger nuestro computador o nuestro servidor. Ponlo como un servidor mejor. ¿Listo? Usemos este Windows Server. Bueno, ahorita simbolizamoslo con Windows Server que y también con una CPU normal. Bueno, mantengamos esto. Aquí ustedes ya comprenden, ¿cierto? Que este es un servidor, que bien sea Windows Server o que sea un Linux, ¿cierto? Lo importante es tener aquí un Linux, un servidor. Eso es lo importante, mantener el concepto de que aquí va a haber un servidor. Y acá vamos a tener otras redes. Listo, otras redes que las vamos a simbolizar pues con la nubecita de internet. Aquí vamos a buscar una nubecita. Aquí está. Listo. La interacción se va a producir, ¿cierto? Siempre en los dos sentidos, tanto desde internet hacia mi equipo como desde mi equipo hacia internet. Esas flechitas las voy a quitar porque vamos a comprender que el sentido es bidireccional, ¿cierto? Es decir, me comunico tanto desde mi servidor hacia internet como desde internet hacia mi servidor. Hay salidas y entradas. ¿Listo? Por eso nosotros tenemos en nuestro firewall reglas de salida y reglas de entrada. Listo. Listo, y nuestro firewall está en el medio, que esto es lo que nosotros estamos configurando. Cuando nosotros tenemos ese tipo de elementos, vamos a caracterizar dos cosas. La entrada, ¿listo? Entonces aquí en la entrada nosotros vamos a colocar la flechita que va a simbolizar nuestra entrada hacia el firewall, que sería esto de aquí. ¿Listo? Y en salida vamos a colocar obviamente la flecha que va a salir desde nuestro firewall, desde nuestro servidor. ¿Listo? En esos sentidos. Aquí ya la voy a cambiar. Ahí. Listo. Eso es en esencia como nosotros tenemos la interacción dentro de nuestra máquina. Ahora bien, resulta que vamos a definir una serie de elementos en las interacciones, ¿cierto? Que van a suceder a través del firewall.
Vamos a definir primero que todo, por acá vamos a tener un origen, listo, y un destino. Listo, entonces nuestra solicitud tiene un origen y un destino. Esta es una solicitud de entrada. Entonces aquí tendríamos input. Y esto de acá es una salida, output, que también tiene lo mismo. Uy, vamos a trabajar esto. No me lo coloque invertido. Listo. Lo importante es que se entienda el concepto. Entonces, esto sería input. Este es el input y este es el output. Que también tiene un origen. Y ojo donde lo voy a colocar. Lo voy a colocar igualmente atrás de la flecha. Y tiene un destino. Y lo voy a colocar igualmente delante de la flecha. ¿Listo? Entonces, input hace referencia, ya sabíamos, hace referencia a la entrada, a los elementos que quieren ingresar hacia mi sistema operativo a través del firewall. Y output hace referencia a los elementos que quieren salir de mi sistema operativo también a través del firewall. Por ahí había otro de redirect que ahora lo ubicamos en nuestro diagrama. Listo. Entonces, ¿por qué hay un origen y hay un destino? Si se supone, si pareciera, que tenemos solamente un origen, la nubecita, y un destino, nuestro servidor. Entonces resulta que de aquí es un poquito más claro mirar que pueden ser múltiples orígenes dependiendo de la red que haga la solicitud. Entonces puede haber un origen desde Google o un origen desde la Universidad CESMAG o un origen desde la Gobernación de Nariño, lo que sea. Una solicitud desde cualquier origen hacia nuestro servidor. ¿Y por qué destino? Pareciera que es solo uno, pero en realidad son varios. Porque recuerden que nosotros teníamos una división de conceptos, ¿cierto? Teníamos nuestro concepto de servidor como máquina física y también teníamos nuestro concepto de servidor como un servicio, ¿cierto? En ese sentido, aquí en nuestro servidor nosotros podemos prestar otros tipos de servicios, como por ejemplo brindar una base de datos o un HTTP, busquemos. Bueno, este simbolito lo vamos a utilizar como, aquí está, servicio web. Usemos este. También un servicio de aplicaciones. Listo, de aplicaciones web. Podemos tener también un servicio de HCP, como lo habíamos visto, que ese servicio lo vamos a instalar. Un servicio de DNS también, etcétera. Podemos tener muchos servicios. ¿Listo? Y a pesar de que estén en nuestra misma máquina,
¿Listo? ¿Por qué podemos distinguir el origen? Porque nuestra máquina o puede estar configurada de forma interna o puede tener configuración física también para que tenga interfaces de red múltiples, es decir, que por una interfaz de red con una IP configurada lleguen las solicitudes a la base de datos, por otra interfaz de red con otra IP configurada lleguen las solicitudes al servidor DNS, por otra IP lleguen las solicitudes al servidor web. Entonces aquí nosotros podemos agregarle diferentes interfaces de red. Aquí voy a colocar por ejemplo este de fibra óptica, vamos a simular que tengo las conexiones de fibra óptica en mi servidor, que tengo 4, digamos. Por acá también un servidor FTP para esos 4 servicios. Resulta que mi servidor, mi máquina física, tiene estas 4 interfaces de red. ¿Listo? Que nosotros podemos tener pues una o varias y virtualizarlas. Entonces tenemos estas 4 interfaces de red. Y al tener estas 4 interfaces de red, también vamos a poder configurar diferentes direcciones IP para estas 4 interfaces de red. Y el servidor pues tendría la conexión tanto a esta, como también a esta interfaz de aquí, como también a esta interfaz de acá, y a esta de aquí también. Entonces tendríamos la conexión a todas esas interfaces. ¿Listo? Y estas interfaces, esta respondería, por ejemplo, al servicio de base de datos, está el servicio de DNS, esta respondería al servicio de HTTP o de aplicaciones web y está el servicio FTP. Entonces, el firewall lo que nos dice es, supongamos que nosotros tenemos lo siguiente. Aquí estas flechas no me gustaron cómo quedan. Y estas también las voy a dejar sin, sin dirección para que se comprenda que hay tráfico en los dos sentidos. Y ahí me están quedando con dirección. Bueno, igual ustedes ya comprenden que ahí hay tráfico en los dos sentidos. ¿Listo? Ahí entonces estoy haciendo el cambio para que haya tráfico desde el servidor hacia mi base de datos a través de esta interfaz de red, ¿cierto? Desde mi servidor a mi DNS a través de esta otra interfaz de red, desde mi servidor a mi servidor de aplicaciones a través de esta otra interfaz de red y desde esta a través de otra interfaz de red, que todas deberían estar conectadas a la misma red. Pero recuerden que la administración del firewall, como la estamos trabajando ahorita, está dentro de nuestro servidor. Entonces nuestro servidor es el encargado de administrar esas interfaces de red. Entonces a esta interfaz de red de aquí podríamos colocarle la IP1. No voy a escribir la IP completa porque no me alcanzaría en el diagramita. Aquí le podemos colocar la IP1. ¿Cierto? Acá podemos colocarle la IP2. Aquí supongamos que tenemos la IP2, que ahorita la vamos a tener solamente como un destino, listo, para que nos quede más fácil interpretarlo. Acá sería la IP3, y este sería la IP4. Por acá voy a colocar otra interfaz de red, que puede ser la interfaz de red de solicitud de los servicios. Eso también me va a servir para explicar la parte del redireccionamiento. Listo. Todo va a llegar por la interfaz de red 5. Listo, que está en la IP5. Sabemos que tenemos otra interfaz de red destinada al servidor de aplicaciones, que sería la interfaz con IP3,
Y tenemos la interfaz con IP2 para el DNS y la interfaz con IP1 para la base de datos. Entonces, aquí ya tenemos un origen claro y ya tenemos claro que en nuestro servidor podemos tener diferentes destinos. ¿Listo? A pesar de que todo llegue por la misma interfaz, miren que todo llega por la interfaz 5, ¿listo? Podemos tener diferentes destinos aquí. Podemos tener diferentes lugares hacia donde se realizan las peticiones. Listo. Ahí estoy pendiente de pronto también de preguntas en el chat. Entonces, cuando nosotros definimos una regla de entrada, tenemos un origen, un destino y un protocolo además. ¿Listo? Ahorita no le vamos a meter aún lo del protocolo, pero debemos irlo teniendo en cuenta. Lo importante aquí es que nosotros miremos, por ejemplo, si viene desde acá, desde Google, entonces coloquemos aquí una solicitud que va a venir desde Google. Obviamente al decir www estaríamos hablando del protocolo HTTP. Listo. Bueno, ahí tendríamos la solicitud desde Google. Entonces, tendríamos establecido el origen. Y este origen, nosotros para utilizar el DNS, ¿cierto? De Google, sabíamos que nuestro origen iba a ser la IP 8.8.8. Ese es el origen que nosotros tenemos. ¿Listo? Profe, ahí no sería el puerto. Allá, por ahorita mantengamos el origen. Lo que pasa es que el puerto es Ya otro elemento que interviene en la comunicación. Es que tenemos tres esenciales, que es la IP, ok. o la dirección IP del origen, el puerto y el protocolo. Por ahorita Ya, iniciemos solamente con el origen. la dirección, el origen que sería como decir la IP. Ya listo, profe. Vale. Listo, entonces ahí tenemos nuestro origen, que ahorita lo tenemos identificado como Google. Resulta que Google quiere hacer una solicitud o quiere enviarme algo eh, hacia mi servidor FTP. Entonces, este origen, ¿cierto? Configuraríamos aquí el origen como Google, es una regla de entrada hacia un destino. En este caso el destino sería el FTP, la dirección 4 de mi servidor. Entonces a este le vamos a llamar dirección 4 de 4 del servidor DS. ¿Listo? Ahí tendríamos nuestro destino. Ahí se armaría, ojo, esta dirección 4 pertenecería aquí, pero se ubicaría acá en el destino de la entrada. Y el origen se ubicaría aquí. Google sería el origen de mi solicitud, de mi entrada, y el destino sería el de 4. ¿Listo? Entonces ahí sabemos que viene una solicitud desde Google, es una solicitud de entrada hacia mi destino 4. ¿Listo? ¿Está clara esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ahí tenemos identificada la entrada. Muy bien. Cuando llega mi firewall, él me dice, hay reglas que correspondan a este. Entonces nosotros ahí por ahí ya podemos tener alguna regla de verificación. La regla sería del tipo permitir o denegar, ¿cierto? Si nosotros queremos denegar, le diríamos que nos va a agregar una regla en la tabla de filtro. ¿Sí? A ver, escribámosla aquí. Si queremos denegar, le diríamos iptables menos t, uy, iptables menos t filter input, ¿cierto? Ahí sería para la tabla, ahí le estaríamos diciendo en la tabla filter, en la cadena input, le vamos a decir que nos filtre por origen. Origen recuerden que es source, ¿cierto?
Y el source sería Google, podemos colocar el dominio, entonces 123.google.com, ese es el origen, miren, y podemos filtrar también el destino. El destino sería nuestra IP4, supongamos que este es el servidor con IP10.10.10.4. Esa sería la regla, y le diríamos "-j" para el jump drop, para que nos indique que esa es la acción. Así nos quedaría la regla. ¿Cierto? Esa sería la regla para denegar el uso, el acceso de esa solicitud. Y la regla para permitir sería aceptar. Esto mismo, pero aceptando el tráfico. Listo. ¿Qué pasa entonces? Si nosotros aplicamos la primera regla, esta de aquí, esta que voy a colocar ahorita en verde, el firewall preguntaría, la voy a colocar aquí sobre el firewall. Este firewall preguntaría, a ver, tengo una entrada, esta es mi entrada. Tengo una entrada, esa entrada tiene como origen Google y tiene como salida o como destino la IP4. Entonces él dice, a ver, esta entrada la reconozco, yo tengo una regla para eso. El origen es Google, el destino es la interfaz 4. Entonces dice, a ver, ¿qué hago? La elimino. Cuando elimina esa petición, entonces simplemente rechaza el paquete. El paquete llegaría por aquí, viene aquí a nuestro firewall y al encontrar la regla dice que lo rechace, entonces rebota, ni siquiera informa, rebota. Recuerden la diferencia entre drop y reject. Listo, entonces rebotaría. Pero si en cambio yo coloco esta regla de acá, coloco la regla de aceptación, entonces llega y verifica la regla. Origen es Google, el destino es la interfaz 4, la IP 10.10.10.10.4, y dice, si tengo una regla para eso, la regla es aceptar, entonces permite el tráfico, y ojo, ahí todavía no se redireccionaría, porque aquí simplemente estamos permitiendo la entrada, entonces viene por aquí el paquete, pero si le simbolizamos package. No hay un simbolito que nos permita colocar eso. Con este cubito simbolizando. Listo. Este es mi paquete. Este es el paquete que viene desde Google y que dice que va a ir hasta mi destino 4. Entonces viene por aquí, encuentra la regla, dice acéptela y llega hasta mi servidor. Se queda ahí. Luego el servidor ya se va a encargar de redireccionar. Acuérdense que tenemos nosotros unas cadenas de redireccionamiento, de redireccionar lo que llegue desde cualquier destino, podría ser. Ahí ya en la regla de redireccionamiento ya podremos establecer que como este filtro ya lo pasó, entonces lo que venga, cualquier cosa que venga desde cualquier origen hacia el destino 4, entonces lo redireccionamos hacia aquí. Y listo, llegaría este paquete. ¿Listo? Lo vamos a dejar por acá en un momento. Ahora bien, resulta que nosotros ahí tenemos nuestras reglas de entrada. Que tenemos, ojo, lo importante aquí es identificar, ¿cierto?, la diferencia entre los diferentes destinos y orígenes, porque los destinos de entrada son diferentes a los destinos de salida. Y lo mismo pues con los orígenes. Los orígenes de entrada son diferentes a los orígenes de salida. Pero bien, aquí entonces nosotros tenemos ya nuestro origen en entrada y nuestro destino en entrada también. Vamos a mirar ahora cómo se invierten los papeles cuando hablamos de la salida. Resulta que de mi servidor de base de datos, supongamos, se está haciendo una solicitud hacia el servidor de la Unisesma, ¿cierto? Entonces, aquí yo sé que mi origen sería el servidor, aquí coloquémoslo,
Y ahí voy a cambiar la notación, no voy a decir destino 4 del servidor, sino origen 1 del servidor. Porque el origen está haciendo esta interfaz de aquí. ¿Listo? Y el destino sería la página de la Unisesma. Ese sería el destino. Listo. Ahí está nuestro destino. Aquí lo voy a colocar un poquito más. Esto lo voy a cambiar a minúsculas. Listo, entonces aquí tenemos establecido nuestro destino. Yo voy a crear la regla de salida, ¿cierto? Que sería muy similar a estas. Entonces creo mi regla de salida y le coloco también en la tabla filter, pero ahora no va a ser de entrada sino de salida, output. Y le digo origen. ¿Ahí qué origen sería? Muchachos, ¿cuál sería el origen? El origen 1 del servidor. Exactamente, sería la IP 10.10.10.1 y el destino sería La Unisesma. exactamente www.unisesma.edu.co. Listo, ahí sería mi regla. Y puedo tener también los dos tipos de regla. Puedo tener la regla drop o la regla asset. Pero esta recuerden que es para salida. Asset. Listo, entonces vamos a simular que están ahorita nuestras dos reglas. Voy a dejar las reglas de salida de color verde y las reglas de entrada, perdón, las de entrada de color verde y las de salida las voy a colocar de color naranja. Ahí. Esas son las dos reglas que están trabajando ahorita en nuestro servidor, en nuestro firewall. Entonces, cuando mi servidor DNS, perdón, mi servidor de base de datos quiere enviar un paquete hacia www.unisesma y entonces sale de aquí, sale de la interfaz 1, ese es el origen. Miren que lo establecimos como origen precisamente, el origen 1 del servidor. Lo establecimos como origen, llega aquí al firewall y el firewall busca una regla, entonces le dice iptables-t, filter, output, bueno, ahí dice, hay una regla de salida que le permite al origen 1, ¿cierto? Que tenga como destino Unisesma, aceptar esa salida. La acepta, entonces como la está aceptando, llega y sale sin problema y listo. Sale del servidor, sale de internet. ¿Sí? Y llegaría hasta su destino, pues si el destino está en conexión. Ahora bien, ¿qué pasa si yo le digo que voy a enviar desde el origen 3, ¿cierto? Si le digo desde el origen 3 voy a enviar un paquete a Google. Entonces hago este tráfico y llego aquí al firewall y ¿qué pasaría? No se encuentra, pues pasaría normal porque no se encuentra ningún filtro. No hay ninguna regla que me filtre esa, ¿qué sería? ¿Esa sería una salida o una entrada? Esa sería ¿Una salida? Una salida. No hay ninguna regla que me filtre esa salida. Sí, Entonces, acá. ¿ahora qué hago? ¿Sale o no sale? si le Sale. permite salir, le permite.
¿Seguro? ¿Quién escribió? El compañero que escribió sale, por favor escribe el nombre. Muchachos, el último compañero que escribió en el chat sale, porfa escribe el nombre en el chat. Yo sí, Cristian Valdés. Cristian, por favor escribe tu nombre en el registro de Jitsi. Yo sí decía, Cristian nomás puede hacer este tipo de bromas. Recuerda, Cristian, para colocar tu nombre vas aquí a los tres punticos que están acá abajo. Por aquí está, te aparecería a ti sale y ahí colocas tu nombre. Listo, en lugar de sale, pues colocas Cristian Valdés. Muy buenos días, perdona, lástima que no estoy ahí en la lista. Ah, vale, listo, ya te registro la conexión. Listo. Listo. ¿Seguros que sale, muchachos? Profe, yo también falta en la lista ahí, para que revisen el producto. ¿Quién, perdón, no alcancé a mirar el nombre? Y Bernardo, falta en la lista. Listo. Listo, igual al final, antesito de finalizar, yo les hago una revisión adicional. Listo, estábamos en, llega ahí el paquete, viene desde el origen 3, está intentando Pues, salir, no profe, pues encuentra en una mi regla. caso pensaría que sí sale porque pues no hay ninguna regla establecida que, que le diga que puede o no puede. Entonces él lo toma como si no, no hubiera ninguna instrucción, entonces él le permitiría la salida. Ya, muy buena La otra observación. sería que, por ejemplo, ya teniendo las dos reglas, rebotara, ¿no? Porque simplemente estamos dándole las dos reglas de entrada y de salida para los dos casos. Claro, ahí Esto hay una diferencia, ¿cierto? Que la regla de salida pues aplica sobre la cadena de salida y la regla de entrada aplica sobre la cadena de entrada. Pero nos estamos olvidando de algo, muchachos, y por eso es que les hago ¿No énfasis. tendría que ver ahí la política donde se organizan las reglas? Es, allá iba. Por eso les decía, seguros, porque miren que ahí yo les decía, ¿cierto? Cuando no encuentra una regla, lo que prima o lo que aplica es la política que tenga la cadena. Entonces ahí nosotros deberíamos mirar cuál es la política de la cadena de salida. Si la política de la cadena de salida es aceptar, entonces sí, saldría sin ningún problema. Pero si la política de la cadena de salida es rechazar o eliminar, entonces no saldría, se perdería ese paquete. ¿Por qué? Porque no encontró una regla, ¿se acuerdan? Si no encuentra una regla, lo que prima o lo que sucede por defecto es la política, eso es lo que se aplica, la política el, del servicio, de la cadena, perdón. Y recuerden que teníamos dos políticas, accept o drop. Entonces, cuando llegamos de este origen, del origen 3, y queremos salir hacia Google, entonces es lo que llega y primero me dice, a ver, ¿hay una regla? No hay ninguna regla que me diga el origen de salida es 3. No hay ninguna. Entonces, si está en aceptar, listo. El paquete sale normal, se va para internet y llega aquí a Google. Si está en drop, entonces el paquete llega hasta aquí, hasta el firewall. Y como no encontró ninguna regla y la política por defecto de salida es rechazar, entonces el paquete llega y se rechaza y listo. No sucedería nada. ¿Listo? No olviden eso. Hagamos una simulación ahí de tráfico con esos dos elementos. Vamos a simular que este paquete viene desde Google, ¿cierto? Y va a la base de datos. Vamos a establecer las políticas. Entonces le vamos a decir la política de, uy, no, la política del input
tiene como política aceptar. Y también output va a tener la misma política. Listo. Entonces por aquí sí te voy a colocar la de input y por acá voy a colocar la de output. Esas son las políticas. Listo, entonces va a viajar este paquete desde aquí, desde Google hacia la base de datos. Entonces aquí llega, él dice, a ver, estoy aquí en el firewall, voy a buscar una regla. Desde Google hacia la base de datos no hay ninguna regla. Como no hay ninguna regla, le dice, ah bueno, entonces no hay reglas, apliquemos la política. La política está en aceptar, entonces acepta el tráfico, viene hasta aquí y luego ya el servidor se encarga de redireccionar para enviarlo aquí, a esta IP. Listo, llegó el paquete. Cuando le decimos, a ver, ahora sí, desde la base de datos vamos a enviar la respuesta a esa solicitud que nos llegó desde Google. Entonces enviamos la respuesta, sale desde, miren que cuando venía desde acá, el origen era Google, el destino era el servidor o la IP1, ¿cierto? Aquí, cuando va a enviar la respuesta, el origen es la IP1 y el destino sería Google. Entonces miren que se invierten ahí. Acá, miren, cuando iba de aquí hacia acá, origen Google, destino de D1S, el destino 1 del servidor. Y cuando va de aquí hacia acá, el destino sería Google y el origen sería el D1S, el destino 1 del servidor. ¿Listo? Esa parte me gustaría que quede muy claro. Entonces, listo, ya llegó la solicitud, ya miramos que lo aceptaba, ahora sí nos vamos con la respuesta. Él ya hizo las cosas que le solicitaba a Google, ahora va a enviar la respuesta a esa solicitud, entonces viene por aquí, se configura la petición, el destino es Google, el origen sería el O1S, y aquí llegaría el firewall y pregunta, ¿hay una regla para ese? Miren que hay una regla de origen 1, sí hay una regla, pero el destino es un ISESMAC, entonces no es la regla que aplica. Entonces no hay reglas para esa salida. Entonces aplica la política por defecto es aceptar, listo, sale, se envió nuestro paquete. Cambiemos ahora la política de input. Ya no le pongamos accept, sino drop. Listo. Va de nuevo. Viene aquí nuestro servidor. Google hace la solicitud, llega aquí al firewall, el firewall dice, a ver, tenemos una entrada. Viene desde Google, sí. ¿Va hacia la 4? No, va hacia la 1. Esta regla no aplica. Entonces, miremos si hay otra regla en el orden. Recuerden, en el orden en que están las reglas. Recuerden que el orden es importante. Como no hay más reglas, en este caso, pues no encuentra ninguna. Dice, ah, bueno, no hay reglas, apliquemos la política. La política es drop. Lo siento, este paquete no puede entrar, se pierde. ¿Listo? Se perdería. Porque la política es drop. Vamos a dejarla en accept para que ingrese. Pero vamos a cambiar el drop, el output, lo cambiamos a drop. Vamos nuevamente. Vamos a configurar la solicitud. Aquí voy a organizar esto para que quede más claro. Este sería a Google. Listo. Entonces, viene aquí, la solicitud sería esta, viene desde Google, el origen es Google y el destino es 1. Entonces llega aquí al firewall, le dice el firewall, ¿tiene una regla? A ver, origen para input, origen Google, si hay una regla, pero destino no hay, esa regla no aplica, no existe esa regla. Entonces le dice, aplíqueme la política dice, acéptela, si no encuentra una regla, acéptela, listo. Entra, perfecto, llegó hasta aquí. El paquete de entrada, miren que llegó sin lío. Pero ahora ya, este de aquí
hace la resolución de esa solicitud y envía la respuesta. Entonces le dice voy a enviar. Aquí llega el firewall y el firewall le dice, a ver, ¿hay una regla? ¿Hay un origen 1? Sí, sí hay un origen 1. ¿El destino es un ISESMAC? No, no hay una regla entonces para esa solicitud en la que el destino es Google y el origen es el servidor de base de datos. No hay una regla, entonces aplíqueme la política. La política dice drop, no se envía nada. Listo, ese paquete no se envió. Entonces miren que la entrada puede que llegue y la salida no. Puede que yo permita la entrada hacia mi servidor, pero no permitir la salida. Así es como tenemos ahorita configurado nuestro firewall, pero no tenemos reglas, lo tenemos configurado simplemente, en ese caso, a través de las políticas. ¿Está clara esa parte? Sí, profe. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, muy bien. Ahí nosotros establecimos nuestras reglas, ¿cierto? De entrada para cuando se hace una solicitud desde Google hacia nuestro servidor, ¿cierto? Y cuando se hace una salida desde nuestro servidor, desde la base de datos, hacia la ONCS. Ahora bien, usualmente los servidores, los firewalls, se configuran para que las políticas sean por defecto drop. ¿Listo? Entonces, ahí yo qué reglas debería tener para permitir una solicitud desde Google hacia cada uno de mis servidores. Solamente Google que tenga acceso a todos. ¿Cómo quedarían las reglas? Voy a quitar estas de aquí. Sería un input de origen Google y hacia todos los de destino, hacia todos los IP que necesito. Eso. Ingrese esos datos. Ajá. En input yo podría colocar aquí, ¿cierto? Una regla que el origen sea Google y el destino aquí ya no sería este de aquí, sino cualquiera de mis IP. Entonces hay diferentes formas. Yo puedo colocar una regla para la IP1, otra regla para la IP2, otra para la IP3, otra para la IP4. ¿Cierto? Tendría 4 reglas en total. O podría no especificar un destino y ahí me lo tomaría para cualquier destino. O también podría colocar una anotación que indica cualquier red, que sería la red 0 con la máscara 0. Eso me indica también que sería cualquiera, pero en este caso, digámosle sin destino. Cuando no le especificamos destino, toma all, todos los destinos. Entonces miren, ahí el paquete puede ir. Si yo lo envío desde Google, lo envío hacia la base de datos, llego aquí y me dice, sí, Google, el origen es Google, listo, acépteme. Llega acá. Si lo envío desde Google hacia el DNS, el origen es Google, acépteme, va hacia acá. Si el origen es Google, va hacia el servidor de aplicaciones, acépteme. Si va al FTP, acépteme. Listo. Todo está aceptado. Pero ¿qué pasa? Ahí cómo está el firewall configurado. ¿Será que Google recibe respuestas? No, profe, por la política. Exacto. Ahí, a pesar de que sí tenga entrada, Google no va a tener respuestas desde mi servidor. Entonces, ¿cómo hago para configurar que sí haya una respuesta desde mi servidor hacia Google? Que siempre haya una respuesta desde mi servidor hacia Google. Sería un output, no se especifica el origen, pero sí el destino, que es hacia Google. Exactamente. Podría- Listo, podemos tomar ese también. Entonces yo voy a copiar esta regla y la voy a colocar aquí. Entonces le digo iptables filter cuando el output, el origen, no lo especifico para que me tome cualquiera, pero el destino sí. Entonces le digo que el destino
sea google.com. Listo. Si el destino es google.com, ahí aceptaría la salida. Le dice, sí señor, usted puede ser. Listo. Entonces aquí miren, ya viene el paquete, llega hasta acá, eso ya lo habíamos visto. Si viene aquí, o viene aquí, o viene aquí, o viene aquí. Y también las salidas. Entonces si la salida viene desde aquí hacia acá, puede hacerlo, porque le decimos desde cualquier origen hacia Google puede, desde cualquier origen hacia acá puede, desde cualquier origen hacia acá puede, y desde cualquier origen hacia acá puede también. ¿Listo? Ahí está configurado nuestro input y nuestro output. Voy a volverles a colocar colorcitos aquí, el input de color verde y el output de color naranja. Listo, ahí está. Tenemos comunicación sin límites, sin fronteras entre Google y nuestro servidor, es decir, desde Google hacia nuestro servidor y desde nuestro servidor hacia Google. Ahora bien, yo quiero que con Unisesmag solamente se puedan conectar, que Unisesmag se pueda conectar solamente al DNS de mi servidor. ¿Cómo puedo hacer esa regla? Que haya comunicación entre Unisesmag y el DNS en ambas direcciones. ¿Cómo quedaría? ¿Solo entre esas dos, profe? Sí, solo entre Unisesmag y el DNS. Si Unisesmag Pues consulta la base de datos, nada, no debe funcionar. sería en la regla de entrada cambiar Unisesmag y agregar el destino en la dirección 1 de IP. Listo. No, en la dirección 2, perdón. No voy a cambiar la que está porque quiero mantener esa configuración. Entonces voy a agregar una regla. Entonces miren que ahí agregaríamos una regla. Le diríamos, listo, IP tables a la tabla filter. ¿Cómo me decías, Nixon? Ahí, la dirección Unisesmag, Listo. origen y destino IP1. BIP2, que digo. Y destino, la IP2. Listo. ¿Y cuál es la acción? Aceptar. Listo, esa sería Y mi sería regla. lo mismo para la regla de salida. Lo mismo para la de salida. A ver, miren. Listo, la copié, la pegué y le voy a cambiar aquí en lugar de input, le coloco output, ¿cierto? Vamos a ver. Pero, profe, ahí habría que, o sea, cambiarle el origen, o sea, cambiar los dos. Y Sesma iría de segundo y como destino. Exacto, eso quería que suceda. Porque si lo hubiéramos simulado ahí como está, no iba a funcionar. ¿Cierto? Porque el origen es Unisesmag. Y recuerden que la salida vienen desde acá. Y no hay ningún Unisesmag aquí. Entonces sí hay que cambiar en efecto el origen y el destino. Aquí no es necesario cambiarle el orden. Podemos decirle menos de acá y acá menos S. Listo. Listo, miremos a ver. Simulemos. Entonces viene un paquete desde mi Sesma. Ahora voy a configurarle este con mi Sesma. Listo, de aquí cambio. Listo. Entonces miremos. Origen, unisesmac.edu.co. Destino, la IP1. Entonces viene aquí,
verifica si hay una regla de entrada. En este momento estamos ingresando al servidor, entonces verifica si hay una regla de entrada. ¿El origen es Google? No. ¿El origen es Unisysmac? Sí. A ver, vamos a mirar. Ah, perdón, aquí me equivoqué. Aquí no es destino 1, sino destino 2. Y acá no es origen 1, sino origen 2. Listo. Entonces viene desde aquí y le dice, este es Unisysmac, el destino de esta solicitud es el destino 2. Sí. Ah, listo, entonces acéptela. Entonces viene aquí y se va al destino 2. Llegó acá. Ahora sí este va a responder. Entonces llega y le dice, de aquí llega al firewall y le dice, hay una regla de salida para ir a Unisysmac porque el destino es Unisysmac y el origen es el origen 2. Entonces para salir a Unisysmac el destino, sí. Y la salida viene desde el 2, sí. Entonces aplica la regla, le dice aceptar y sale y llega hasta Unisysmac. Perfecto. Ahí no hubo problema. Lo logramos. ¿Cierto? Ahora bien, vamos a establecer una regla que me permita solamente subir archivos al FTP desde Facebook. Entonces vamos a decirle solo a Facebook que solamente va a poder subir archivos, no va a poder descargar archivos, solamente subir archivos. ¿Listo? ¿Cómo quedarían las reglas? Se agregaría solamente una regla a la entrada nomás, pues, profe. Podríamos hacerlo así. Agregamos una regla en la entrada. Listo. Sería iftables output cuando viene, ¿cierto? Desde Facebook. Desde facebook.com que se acepta. Listo. Pero tiene que ser el origen, el FTP, o sea, la Ajá. IPv4. Claro, porque si no ahí podría subir archivos o podría enviar entradas a cualquiera de los servidores. Entonces el destino sí debe ser la 10.10.10.4. Listo, esa es la IP que estamos estableciendo como destino. Muy bien. Reglas de salida no habría. ¿Por qué no habría reglas de salida? Porque ya la política está por defecto en rechazar. Entonces él puede enviar lo que quiera. Viene desde Facebook, envía, llega aquí. Viene desde Facebook, si va a la base de datos, no se permite, porque no hay una regla. Viene desde Facebook, llega aquí, y desde aquí, supongamos que se quiere enviar algo a Facebook, no se permite, porque no hay una regla y la política de salida está en rechazar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si del FTP yo quiero enviar un paquete, ¿cierto? Estoy aquí en el FTP y quiero enviar un paquete a www.gobernaciondernariño.edu.co, perdón, .gov. ¿Qué pasaría? ¿Sale o no sale? No saldría, profe. Pues como está ahí, no saldría. No saldría porque la política está en drop y no hay ninguna regla que me permita la salida de esa solicitud. ¿Listo? ¿Está clara esa parte, muchachos? ¿Está clara la identificación de origen y destino tanto en entrada como en salida? Sí, profe, de mi parte sí. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda? Ahí vamos, profe. ¿Tienes dudas de pronto, Darwin? No, profe, pues, poquito lo entiendo, pero pues, más o menos, profe. Bueno, Igual esta clase la sube, ¿no, profe? sí, sí, Darwin. Vale, profe, gracias. Listo, entonces ahora vamos a agregarle una cosita más a este firewall. Y es que, por ejemplo, para la base de datos, resulta que aquí en esta interfaz, supongamos que yo puedo tener tanto una base de datos como
Supongamos que en esa misma interfaz tenga, bueno, que esta base de datos, que sean dos bases de datos, ¿listo? Que sea una base de datos en Postgres y otra base de datos en MySQL. Tengo la base de datos en Postgres y otra base de datos en MySQL. Listo, entonces ¿cómo hace él para no confundirse? A ver a cuál base de datos va. Entonces, por eso era que yo les decía en una de las clases que nosotros tenemos algo que nos ayuda a evitar esas confusiones, que es el puerto, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener algo adicional. Resulta que esta base de datos va a funcionar esta de aquí va a funcionar a través del puerto 5432 y esta de acá va a funcionar a través del puerto 1424. ¿Listo? Entonces, ¿cómo él hace para no confundirse? Él sabe que la una funciona por esa IP, ¿cierto? Por la interfaz 1 que tiene la IP 1, pero uno funciona por el puerto 5432 y otra por el puerto 1424. Ahí como está nuestro firewall, se tiene acceso a Postgres, mejor dicho, a MySQL, a las dos o a ninguna. Ahí como está configurado nuestro firewall. Se tiene acceso a una, a las dos o a ninguna. A ninguna, profe. A ninguna, listo. ¿Por qué a ninguna? Porque el origen que viene, o sea, viene siendo simplemente la dirección 1, pero no tiene el protocolo, o sea, que se quedaría hasta ahí donde tiene el puntero. Eso, pero recuerden que ahorita estamos estableciendo las condiciones del filtro. Cristian nos dice, porque no está apuntando a la dirección de una base de datos. Vamos a mirar. Recuerden que hablábamos hace un ratito cuando Miller nos comentaba del puerto, hicimos una distinción, ¿cierto? Tenemos la IP, el protocolo y el puerto. ¿Listo? Esos elementos son diferentes. Una cosa es la IP, otra cosa es el protocolo y otra el puerto, ¿verdad? Listo. Entonces, miremos a ver. Ojo, ¿no? Tengo el paquete. Vamos a ver si podemos conectarnos a una, a las dos o a ninguna. Vamos a decir que esta solicitud viene desde Google. Voy a duplicarlo más bien para no estar. Esta solicitud Sí, va a venir le desde permite. google.com. Vamos a ver. Y vamos a intentar llegar a nuestra base de datos, a nuestra interfaz 1. Vamos a intentar llegar a nuestra interfaz 1. Listo. Entonces le decimos, la petición está ahí. Viene aquí, busca una regla. Google es el origen. Sí. Es el origen. Entonces llega y le dice, para cualquier origen acéptela. Entonces llega y listo, va aquí. Llega y si llegó, miren. Solamente, como lo dice Cristian, está en el hotel, pero no tiene el número de la puerta a la que debe tocar. Llegó, pudo entrar sin problemas.
Y para salir desde la 1 también puede salir sin problemas, porque tenemos, miren, dos reglas que nos permiten comunicar desde Google a través de cualquier servicio, a través de cualquier lugar de los que ofrezco yo en mi servidor. Entonces, sí puede entrar, solamente que ahí no sabe a cuál entrar. ¿Listo? Ahí nosotros le podemos decir el destino por el puerto 5432. Los dos puntos casi siempre me simbolizan el puerto, entonces ahora sí, puede entrar y ahora ya sabe que va hasta aquí. Entonces, en esencia, si puede entrar Google. Si hay acceso a los dos servidores de base de datos, hay acceso ahorita desde Google. ¿Cierto? ¿Sí es claro? ¿O repito? Claro, profesor, solamente que faltaría identificar a cuál. Eso, exactamente. Ahorita Google, como nosotros teníamos las reglas, acuérdense que yo les decía, desde Google y hacia Google vamos a permitir la comunicación en ambas direcciones, desde y hacia, desde todos nuestros servidores, ¿cierto? Y miren que la regla al agregar ahorita otro servidor de base de datos funcionó, sigue permitiéndonos el tráfico desde Google hacia cualquiera de nuestros servicios y desde cualquiera de nuestros servicios hacia Google. Ahí sigue permitiéndose ese tráfico, ¿cierto? Ahora supongamos que quisiéramos decirle a Google que solamente me va a permitir ingresar cuando sea de base de datos, que solamente me permita ingresar a la base de datos de Postgres, supongamos. Ahí vamos a aplicar otro parámetro de las reglas del iptable, ¿sí? Que es definir el puerto. Recuerden que nosotros habíamos visto protocolo, origen y destino y también la interfaz de origen y destino. Ahorita vamos a agregarle el puerto. ¿Listo? Que para eso tenemos dos parámetros también, que no los había puesto en las diapositivas. Resulta que el puerto tiene también un puerto destino y un puerto origen. Entonces, así como una solicitud viene desde una IP de origen o un origen identificado, ese origen también necesita salir a través de un puerto. Entonces ahí vamos a incluir dos conceptos, el puerto destino y el puerto de origen, que para configurarlo en la regla, nosotros le vamos a colocar menos de port. ¿Listo? Menos de port. Entonces aquí, por ejemplo, si quisiéramos que se comunique a todos nuestros servidores, pero que cuando sea una consulta al servidor de base de datos, que solamente me permita aceptar las conexiones al servidor de base de datos Postgres. Entonces ahí la regla la podríamos hacer de esta manera. Bueno, voy a ver si ustedes la logran distinguir. Para filtrar el puerto, para filtrar un puerto usamos el parámetro --dport. Listo. Ahí le decimos --dport y el número del puerto que queremos filtrar, bien sea tanto para aceptar como para rechazar, que ahí ya vendría la configuración de la regla. Entonces, por ejemplo, aquí el puerto 8080. ¿Cómo haríamos entonces para que nuestro servidor de Google solamente tenga comunicación a la base de datos cuando se hace una consulta a base de datos y de resto a todos? ¿Cómo podemos configurar el firewall? Recuerden la secuencia de verificación de la regla. Solo se le adiciona el deport, profe, a la regla que ya está en el input de Google. A ver, ya aquí había puesto. A ver, miremos. Probemos, ¿cierto? Aquí le diríamos deport deport 5432. Ese es el puerto de Postgres. Listo.
Miremos, ensayemos esa regla. Listo. Entonces, supongamos, ¿no? Vamos a enviar el paquete desde, eh, desde Google. Supongamos que este sale del 8080. Listo. Y vamos, en este caso, al destino 1 por el puerto 5432. Listo. Vamos a enviar el paquete, le decimos, ¿viene desde Google? Sí, aquí está un input desde Google. Viene ¿desde qué puerto viene? No nos interesa porque no tenemos un source port, es decir, estamos permitiendo todos. Y el destino es cualquiera, miren que no estamos especificando un destino, y en este caso es el destino con puerto 5432. Dice, sí, acéptela. Entonces viene y entra acá. Listo, funcionó. Perfecto. Ahora bien, vamos a decirle el destino 1 y vamos a intentar entrar a esa otra base de datos, al 1424. Entonces le decimos, listo. Viene desde Google igual, aquí estamos ahorita haciendo la verificación. Viene desde Google, el origen es Google, sí. ¿Desde qué puerto viene? No nos interesa porque no estamos filtrando el puerto, estamos permitiendo cualquier puerto de origen. Y el puerto de destino, el 1424, esta regla no aplica. No encuentra una regla, no lo encuentra, lo rechaza, ¿cierto? Porque la política es simple. Hasta ahí está bien, ¿cierto? Parece que funcionará bien. Miremos, ahora vamos a consultar el servidor de aplicaciones por el puerto 8080. Usualmente los servidores web funcionan por el puerto 8080. Y vamos al servidor de aplicaciones que sería el destino 2. Ah, no, el destino 3. Listo, vamos a ver. Viene desde Google, encuentra una regla. El origen es Google, sí. ¿Desde qué puerto se está haciendo la solicitud? Desde el 8080. Bueno, no me interesa porque no estoy filtrando el puerto de origen. ¿Hacia qué puerto va? Va hacia el puerto 8080. Esta regla no aplica. Miren que esta regla está filtrándome el puerto 5432. No aplica, ninguna de las otras aplica, lo rechaza. ¿Cierto? Miren que ahí ya no estamos permitiendo la comunicación con otros servidores a través de otros puertos. Solamente estamos permitiendo la comunicación a cualquier servidor, ahí estamos diciéndole a cualquier servidor, pero a través del puerto 5432. Y eso no es lo que queríamos, ¿cierto? Queremos que solo se conecte al servidor de base de datos 5432 y de resto que se conecte con cualquier servidor, excepto el otro de base de datos. Es decir, le vamos a permitir a todos menos a este que voy a colocar aquí en naranja. A todos menos a este que está en naranja. Entonces ya vimos que la regla, bueno, cambiamos el color para que no se confunda con a este que está en amarillo. A todos menos a ese. Entonces ya vimos que como configuramos ahorita el firewall no funcionó. Entonces vamos a dejarlo como estaba. Estaba así. Listo, y ahora, ¿qué deberíamos hacer para que sí funcione? Adicionar una regla que deniegue esa. Que Podemos deniegue adicionar la regla. deniegue pues, la entrada de ese puerto. Eso, que me deniegue la entrada al puerto 1424. Entonces vamos a decir, el origen es Google, ¿cierto? El destino, cualquiera o 1424. Perdón, el destino cualquiera o el 1. El 1 sería. Eso, porque si le colocamos cualquiera, nos va a bloquear la conexión a cualquiera de estos otros servidores que venga por el puerto hacia el puerto 1424. Entonces no. El objetivo es solamente dejar bloqueado este de aquí.
Entonces por eso le decimos solamente ese destino, listo, y que venga por el puerto, hacia ese puerto. Entonces le decimos menos de port y el puerto 1424. Listo. A ver, miremos si ahora sí se aplica. Profe, le falta cambiar a Drupal. A drop, sí, profe, a drop. Ah, sí. Listo. Ahí la vamos a dejar. A ver, verifiquemos. Viene desde esta por el puerto 8080, va hacia el destino 3 al 8080, que ese fue el que falló hace un rato. Entonces le dice aceptar. Miremos. Desde el 8080 el origen es Google. Lo acepta. Sí. A ver, miremos esta otra también, el origen es Google. Este no es el destino. Entonces no aplica esta. Esta no aplica, no aplica, no aplica. Listo. Se fue. Sí pasó, miren. Llegó hasta acá. Muy bien. Ahora sí, vamos a intentar consultar el de base de datos, el de Postgres, al que sí tengo permisos. Entonces le decimos al 5432 del destino 1. Listo. Venimos desde aquí, miremos. Viene desde Google, sí, esta aplica. Va a aceptarla. Listo, la acepta, pero aquí hay otra regla desde Google. Le dice al destino 10. Perdón, al destino, ese no era el destino, me equivoco. Es el 1. Perdón, listo. Al destino 1, hasta ahorita aplica esa regla. El origen es Google, el destino es 1. ¿El puerto al que se está consultando es el 1424? No. Entonces se conserva esta regla de aquí. Listo, lo acepto. Perfecto. ¿Cierto? Ahora miremos si puede consultar esta otra. A la 1424. Listo, viene aquí. ¿Viene desde Google? Sí, la acepta. Entonces pasa a verificar la siguiente regla. ¿Viene desde Google? Sí. ¿El destino es el 11? Sí. A ver, ¿el puerto es el 1424? Sí. Esta regla se aplica completa. ¿Qué hago? Desecho. Listo, lo descarto. Ahí está. ¿Cierto? Ahí lo que ya nos tocaría entrar a probar es si esta regla al estar de primero me evita el otro. ¿Cierto? Porque recuerden que se va verificando en orden. Entonces, Profe, disculpe, en la primera regla, cuando usted quiso pasar el paquete, dijo que cuando llegaba a 5432 estaba pasando por la primera regla, pero en la primera regla no está establecido el deport. eso, muy buena pregunta, Nils. Cuando no establecemos el puerto, le estamos diciendo todos. ¿Cierto? Entonces aquí le diríamos, desde el origen Google, mira que tampoco está especificado el destino, porque le estamos diciendo todos los destinos y todos los puertos, ¿cierto? Pero al entrar por aquí, o sea, aquí llega por acá, esta regla ya no se aplica, esta no se aplica, esta no se aplica. Se aplicaría esta. Se va haciendo la verificación en cascada. Entonces ahí, como se aplicó esta, sí pasa, porque no se está filtrando un puerto en esta de aquí. Acá cuando venimos con el otro puerto, entonces se aplica esta aplica, esta también aplica, esta no aplica, esta no aplica, esta no aplica. Esta está aplicando completamente. Entonces a esta sí le hace caso porque cumple todos los parámetros. Lo que les digo ahorita es que deberíamos entrar a mirar en el orden, ¿cierto? Como estamos haciendo sabemos que IPTables va haciendo la verificación en cascada. Cuando llega esta regla le dice, viene desde Google, acepte lo que sea. Se ejecutaría esta ya no permitiría. Entonces ahí el orden es donde puede causar una interferencia. Nosotros decimos, aquí tengo cancelado ese tráfico, pero me está llegando. Ahorita lo simulamos como el caso ideal, pero simulémoslo nuevamente a ver el comportamiento. Viene desde Google hacia el destino 1 por el 1424. Llega aquí el firewall y encuentra una regla. Le dice, desde Google, sí. Ah, listo, no verifico nada más, acéptela. Sí entra, mira. ¿Cierto? Porque ya encontró una regla que se ajusta. Hace un momentico lo que hicimos fue hacer la verificación en cascada para ver si esta regla funcionaba. Esta regla sí funciona, pero ya ahorita que hacemos la verificación
como se comporta el firewall, miramos que no se está aplicando, no funciona. Y eso es porque ya agregamos ahorita que no solamente es establecer la regla, sino también establecer el orden correcto de la regla. ¿Cierto? ¿Sí está claro o no quedó clara esa parte así? Sí, profe, quedó claro. Listo. Entonces recuerden, tenemos las reglas se van verificando en orden, ¿cierto? Entonces, cuando encuentra una regla que aplica, listo, la utiliza esa y se fue. En este caso, entonces, volvemos a hacer la simulación, viene desde Google, desde el puerto 8080 hacia el destino 1, hacia el puerto 1424. Aquí pregunta, ¿viene desde Google? Sí. ¿Y qué más tiene? Le dice, no necesito verificar nada más, acepte, porque usted viene desde Google, acepte lo que sea, listo. Se fue por esta regla y entró aquí al 1424. ¿Por qué esta de acá abajo no se comprueba? Porque ya llegó esta de aquí y se cumplió esta regla. Entonces no estamos logrando ahorita el objetivo, ¿cierto? ¿Qué deberíamos cambiar? Ya lo dijo usted, pues, profe, el orden, colocar de primera a la otra. Ajá, pongamos esto de primera, esto de segunda vez. Y por eso es que existen esas funciones append, -a, e insert, -i. ¿Se acuerdan que las vimos en la clase anterior? Porque el orden sí afecta. A ver, miremos ahí si funciona. Viene aquí, desde Google, le dice, a ver, ¿usted viene desde Google? Sí, sí vengo desde Google. ¿Va hacia a la IP1? Sí, voy hacia la IP1. ¿Va hacia el puerto 24? Sí, voy al puerto 24. Ah, entonces usted no tiene permitido el acceso. Se deniega. Se rechaza el paquete. Pero supongamos que ahora no vamos a la 1424, vamos a la 5432, que se supone que esa sí tenemos permisos. A ver, miremos. Voy acá. ¿Viene desde Google? Sí. ¿Va a la 1? ¿A la 10.10.1? Sí. ¿Va al 14.24? No, voy a otro. Ah, entonces esta regla no se aplica. Se aplica la siguiente. ¿Viene desde Google? Sí. Ah, entonces como viene desde Google, haga lo que usted quiera. Viene aquí y va a la 54.32, se aplica. Funciona hasta ahí. Uy. Vamos a hacer otra solicitud. Ahora hagamos una solicitud a otro destino. Vamos al FTP. Entonces al FTP, digámosle que vamos al destino 4. Usualmente los FTP funcionan por el puerto 22. Listo, vamos al destino 4. Miremos. ¿Viene desde Google? Sí. ¿Va a la IP1? No. Listo, no se aplica. ¿Viene desde Google? Sí. Ah, usted como viene desde Google, haga lo que quiera. Listo, se va a la IP4 al puerto este. Listo, no hubo problema. ¿Listo? ¿Sí está claro? Miren que ahí ya funcionó bien nuestra regla. Miren que el orden, ahí miren que ya están claros, o pues quiero verificar si ya está claro varios conceptos que hemos utilizado. El origen, la salida, el orden, ¿cierto? El orden de las reglas, el puerto, y nos faltaría un concepto que es el protocolo. Profe, ahí la duda sería sobre los puertos, porque como no se ha especificado qué puerto, entonces si pasaría o no pasaría en la... En la solicitud que simulamos ahorita, Ajá, porque no se ha especificado el puerto, entonces yo creo que esa es la duda de Nixon también. Si pasa o no pasa al puerto que quedó libre. en esta regla de aquí. Sí, profe, ajá, Ah, ya. exactamente, porque no se ha especificado. Listo, listo, sí, muy bien. Bueno, vamos a simularlo, ¿no? Y cuando lleguemos a ese punto nos detenemos a explicarlo un poquito. Listo, entonces venimos por aquí, llega el firewall, le dice. Esta petición sí tiene especificado, miren, el origen es Google, sale a través del puerto 8080, el destino es el destino 4 del servidor y va a entrar por el puerto 22. Listo, entonces sale por aquí, llega aquí e inicia a hacer la verificación de las reglas. Estamos en esta primera. Le dice, ¿el origen es Google? Sí, el origen es Google.
El destino es el 10, 10, 10, 1. No, el destino no es el 10, 10, 1. Entonces esa regla no se verifica. Vamos a la siguiente. Esta es la que nos va a interesar ahorita. Le dice, ¿el origen es Google? Sí. Listo. Solamente verifico eso, miren. No tengo ninguna otra verificación. Solamente verifico si el origen es Google, para que se aplique esta regla. Entonces, después de verificar esta, ya pasamos a la siguiente y decimos, si el origen es Google, acéptela. No estamos filtrando nada más. Por lo tanto, el destino, el puerto, el protocolo no se están filtrando, estaría permitiendo todos. ¿Listo? Porque miren que yo estoy estableciendo las opciones del filtro, solamente las que están aquí. En este caso sí, en la primera sí estoy filtrando el origen, también estoy filtrando el destino y también estoy filtrando el puerto. ¿Cierto? En la segunda regla, lo único que yo estoy filtrando es el origen. No estoy filtrando ni el destino, ni el puerto, ni el protocolo. Por lo tanto, para el destino, el puerto y el protocolo está tomando un valor por defecto que es todos. ¿Listo? ¿Sí? Listo, profe. Eso. Entonces, como está tomando ese valor por defecto, como no lo estamos filtrando, él lo que hace es solamente aplicar los filtros que le decimos en la regla. Que en la segunda regla, el único filtro que le decimos es que que venga desde Google. Y listo. Le decimos, si viene desde Google, puede hacer lo que quiera. ¿Por qué no estamos filtrando nada más? Los otros filtros, y miren que por eso es lo importante del orden, los otros filtros ya se aplicaron antes. Miren que el filtro más permisivo, que este dice, ah bueno, solo verifíqueme que es de Google, de resto haga lo que quiera, es el último filtro para Google. Porque antes ya filtramos otras cosas. ¿Listo? Entonces primero se inicia como hacer los filtros más específicos, luego menos específicos, hasta dejar el más general. ¿Listo? Por ejemplo, si aquí pusiéramos desde Facebook, luego una regla aquí después, que cuando el origen, el source sea Facebook, acépteme lo que sea, igual va a seguir permitiéndome este de acá. Porque este verifica, si viene aquí al 4, entonces lo acepta. Y si no, pues si viene desde Facebook hacia otro, también lo acepta. Pero ya en la salida, pues no estaría aceptado. Porque en la salida no hay una regla y por defecto me lo voy. ¿Sí? ¿Sí es claro, muchachos? ¿Tienen dudas? ¿Sí quedó un poquito más claro que en la clase anterior? Sí, profe, ya queda un poquito más claro. ¿Alguien tiene dudas antes de que finalicemos la clase? Profe, de pronto, no sé si para la próxima clase hacemos hacer un ejercicio con varios puertos. Ya, Varios puertos. ¿Qué sucede? verás, Fabián, lo que pasa es que ahorita, bueno, yo podría hacerlo entre mi máquina virtual. Sí, sí, yo preparo un ejemplo para hacerlo entre mi máquina virtual. Vamos a tratar de simular este mismo. Aunque bueno, ahorita el DNS, el de aplicaciones web y el FTP, bueno, el DNS tal vez nos quedaría un poquito raro para probarlo más que todo. Voy a hacer en la máquina virtual, voy a hacer una máquina virtual para instalar las dos bases de datos. Vamos a procurar hacer este ejemplo de aquí. Las dos bases de datos, el servidor web y el FTP, para intentar conectarnos. Para ellos hay clientes. ¿Listo? Y luego pues ya hacemos el despliegue de los servicios. Ah, listo, profe. Vale. Listo. Yo creería, si no alcanzamos para la próxima semana, porque si es un ejemplo que me lleva un poquito de tiempo, porque tengo que preparar todos esos servicios. Entonces, para esta semana, si no alcanzamos para esta, lo haríamos para la siguiente. Ah, listo, profe. Vale. Vale, no hay problema. Bueno muchachos, si alguien más tiene alguna duda, por favor, hágamela saber. Profe, pues más que una duda sería una curiosidad, ¿no? Cuando uno, digamos, está estableciendo el firewall de un servidor, digamos, por lo general ahorita, pues al comprar un servidor uno lo configuraría desde la casa, o sea, desde el hogar, ¿no? Y de pronto yo creo que, ¿cómo sería el orden correcto para colocar, digamos, todas estas reglas y las políticas? Porque, digamos, se podría cometer el error de colocar, como está ahí en el ejemplo,
en las políticas que descarten todo, y al hacer eso, pues ya no se tendría acceso al servidor, entonces, ¿cómo se Ajá. seguiría configurando? Sí, eso en efecto es un caso que ha sucedido en varias partes. Pues obviamente, ¿no? Uno recomienda que la política de entrada, de salida, y bueno, que la política por defecto de las cadenas sea drop. Entonces lo primero que suelen hacer los que están configurando es colocar la política, guardar la política en IP tables y reiniciar el servidor. Ahorita, por ejemplo, acuérdense que cuando nosotros reiniciamos el servidor no pasa nada, pues se resetea y todas las reglas vuelven a estar por defecto. Pero luego ya cuando hagamos el guardado ahí sí nos vamos a dar cuenta que podemos quedarnos afuera. Entonces, antes de cerrar todo en el servidor, hay que asegurarse que el protocolo que nos permita a nosotros el acceso remoto esté habilitado. Antes O sea, sería establecer unas reglas de aceptación desde la máquina siempre. O sea, lo primero sería una entrada y una salida desde la máquina donde nosotros estamos configurando, ¿no? Sí, De una entrada y aceptar. una salida de control remoto sería, que ese es el SSH que mirábamos en la instalación, ¿se acuerdan? Al final nos decía SSH y el certificado de OpenSSH, que ese es para el control remoto, para el acceso remoto a un servidor. Eso sería lo primero para establecer permisos de ingreso, porque por defecto el servidor, así como lo notamos, se instala con el IP tables aceptando todo. Entonces uno ya inicia a hacer las configuraciones y la primera regla que uno debería colocar es aceptar la conexión remota. Que bien sea desde un origen específico o desde cualquier origen, que ahí lo más viable sería aceptar desde un origen específico, porque si no, pues prácticamente nos daría casi lo mismo permitir la conexión remota a la administración desde cualquier sitio. Entonces sí es bueno aplicar, ya depende pues obviamente la infraestructura de la organización, pero usualmente se busca, lo que se busca usualmente es establecer VPNs de conexión. Entonces, quien se conecte a través de la VPN va a tener permisos a los servicios de administración y en la VPN ya uno puede instalar certificados que van a través de Internet, que son como usuarios, contraseñas, algo así, pero con mayor nivel de seguridad. Entonces uno desde cualquier sitio de Internet puede instalar la VPN y si tiene el certificado, entonces la VPN le va a permitir la conexión y uno ya quedaría con una IP simulada, como si estuviéramos en la misma red del servidor a pesar de que navegamos por internet, pero eso es un trabajo de la VPN. Entonces ahí la VPN tiene acceso a la administración y ya podríamos hacer la administración remota. ¿Listo? Listo, profe. Sí, ahí de pronto es que yo sé que les hablo de muchas cosas de las cuales ustedes no han escuchado aún, ¿cierto? Pero lo que pasa es que en esos conceptos sería, ya ustedes los van a estudiar más adelante. Y muy probablemente cuando estén en redes telemáticas van a hacer la instalación y el estudio mucho más detallado y con muchas más bases, ¿cierto? Que es lo que yo les estoy comentando ahorita, porque por ejemplo yo ahorita les digo el puerto, una IP funciona a través de un puerto, el protocolo, pero no les estoy explicando en esencia lo que implica tener un puerto abierto, las zonas de los puertos, los tipos de puertos, qué es el protocolo, qué características tiene un protocolo, qué clases de IP. Bueno, las IP sí miramos cuáles clases son, pero no estoy haciendo un estudio tan detallado porque de eso se van a encargar ustedes. En este caso, pues como estamos hablando de un elemento de configuración del sistema operativo y lo ideal es que ustedes salgan entendiendo la configuración del sistema operativo, pues obviamente el firewall sí lo abordamos de forma más detallada. ¿Listo? Pero esos conceptos que yo les hablo, por ejemplo, lo de la VPN, lo del el servicio de HCP, lo del DNS, el protocolo, todo eso ustedes lo van a estudiar en detalle. Entonces, ahorita muy probablemente les hable de cosas un poquito raras, pero luego, pues, o si ustedes son curiosos, pues también le pueden ir echando ojo a ver qué es una VPN, qué es el protocolo, dónde se ubica dentro del modelo OS y todo eso. ¿Listo, muchachos?
Entonces, pues por hoy, si no hay más dudas, eso sería todo. Les agradezco mucho. Ah, me olvidó de algo. Resulta que ya tenemos planificada la primera actividad para este corte. Va a ser en apoyo a una actividad de la ingeniera Gina, de sus estudios doctorales. Entonces, a sus correos la semana anterior les llegó un mensaje, una invitación de una plataforma denominada PIAS, listo, a participar en un foro sobre lenguajes de programación. Entonces, la participación en ese foro va a ser la primera calificación de este corte, la primera tarea, que la dejaríamos plantada hasta de hoy en 8. ¿Listo? Yo de igual forma les voy a hacer una pequeña guía que la ingeniera Llena me transmitió pues cuando me enlazó a mí a la plataforma. Entonces yo les voy a hacer esa información que ella me compartió, les voy a hacer una pequeña guía para que ustedes puedan conectarse hacia esa plataforma y que hagan la participación. ¿Listo? Yo se las comparto vía WhatsApp. Ah, listo, profe. Listo, sí, gracias. Bueno, muchachos, por ahora pues eso es todo. Que estén muy bien. Creo que Gracias, tienen profe. otra clase. Ya nos vemos. Listo, profe, que esté muy bien. Muchas gracias. Chao, igualmente, que estén muy bien.